Buenos días, amigos. Periscopio 270. Y ahí tenéis una foto curiosa. Florentino Pérez entrando en la Audiencia Nacional para ser interrogado por el juez Eloy Velasco. La realidad es que para conseguir que Eloy Velasco fuera a declarar hubo que pasar a la propia Guardia Civil para decirle que tenía que presentarse en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, en la que el juez Eloy Velasco va poco a poco desmarañando, o sea, abriendo el hilo conductor que lleva a que toda la gente dedicada a la política y al mundo empresarial, que forma parte de lo que se llama Operación Púnica, no pueda salir libre de todo lo que han hecho a lo largo de tantos años. Bien, hoy vamos a hablar de Florentino Pérez Rodríguez y de las denuncias que hemos presentado contra él en el Consejo General del Poder Judicial, al igual que en el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Antes de empezar, vayamos matizando. Este tipo de personajes desconocidos en todo el mundo en cuanto a que no hay nada ni parecido a lo que ocurre en España y en los tribunales españoles, este tipo de personajes no puede funcionar solo como es natural. Necesita de gente que le apoye. La realidad es que desde el año 2000, año en que Florentino Pérez Rodríguez gana las elecciones a la presidencia del Madrid, y en su doble etapa, hemos podido comprobar como una persona que no tenía un duro, en la terminología que utilizábamos antaño, una persona que no tenía un euro y que vivió a la sombra de gente que sí que los tenía, de los que prácticamente era una especie de sirviente. Desde que llegó a la presidencia del Real Madrid, todo cambia para este personaje. Estamos hablando del año 2000. El año 2000 todavía en España las obras públicas, las obras de ayuntamientos, las obras de comunidades autónomas que luego no servirán para nada, las grandes obras de todo tipo que consiguieron cargarse prácticamente la viabilidad de la economía española, estaban en plena efervescencia. El pasado representado por empresas como Dragados y Construcciones, que había sido una empresa del Banco Central, en ese momento ya fusionado primero con el Hispano y después absorbido por el Santander, en aquel momento, y por decirlo de alguna manera, las grandes empresas constructoras, las 7 grandes, ya eran más bien cosa del pasado y lo que quedaba era importante todavía en el año 2000, pero residual con respecto a lo que había sido en los años de Franco. Bien, este personaje surge en el año 2000. Y a partir del año 2000 aprovecha el tiempo. Ser presidente del Real Madrid es mucho más importante que ser presidente del Banco de Santander. Esta es la realidad para un país como el nuestro, acostumbrado a la manipulación como ningún otro en el mundo. Pues bien, lo que se va produciendo en esos años del 2000 al 2007, a la par que vamos preparando la burbuja de la construcción, una serie de personajes más o menos siniestros van consiguiendo todas las contrataciones que se producen en el Ayuntamiento de Madrid,
el Ayuntamiento de Barcelona, de Valencia, de Galicia, o sea, de La Coruña, en todos los ayuntamientos de España, en todas las comunidades autonómicas, en todos los municipios importantes, en todos los cabildos canarios. La realidad es que es una explosión de contrataciones como nunca jamás se habían visto en España. Pues bien, en ese momento hay una serie de personajes adecuados para el momento. Fomento de construcciones y contratas, entre canales, ferrovial, dragados y construcciones menos importante de lo que había sido en el pasado, y en manos del Banco de Santander por las fusiones que se habían hecho y que terminaron en manos de Botín todas ellas. Y por descontado, nos encontramos pues en un proceso en que hay una especie de locura colectiva por ganar dinero en España. Unos lo dan, otros lo reciben. A lo largo de estos tiempos han aparecido ya miles de casos que han topado de alguna manera con un poder judicial constitucional que no era independiente y que dificultaba muchísimo el poder juzgar a los empresarios más importantes de España, que eran prácticamente los empresarios de la construcción. Pero todo corre con el tiempo. En el año 2002 este personaje, después de haber estado intentando hacer algo en el mundo de la construcción, ha juntado ya unas empresas pequeñitas, las suma ya con dragados, se constituye el grupo ACS, y a partir de ahí digamos que tiene una especie de vanguardia empresarial para poder tratar de conseguir cosas. Los pasos más importantes de este personaje son conseguir que se recalifique la zona deportiva del Real Madrid arriba de la Castellana y que se convierta en lo que ahora vemos que son 4 grandes torres, las llaman empresariales, en la práctica han estado vacías durante muchísimo tiempo, pero es el primer pelotazo, por decirlo de alguna manera, que en el sector futbolístico se consigue en España. Un Madrid que tenía serios problemas, de la noche a la mañana dispone, si no recordamos mal, de prácticamente 500 millones de euros para potenciar la figura de este personaje. Y ya a eso se dedica. Empieza la época de los fichajes, muchos de ellos equivocados, y la primera fase del florentinato, por llamarle de alguna manera. Junto al florentinato existen otras cosas, como es natural, para poder salir adelante. Y es grandes amistades con el alcalde Ruiz Gallardón, grandes amistades después con la alcaldesa Ana Botella, grandes amistades con Ruiz Gallardón cuando estaba en la Comunidad de Madrid. Es por lo que yo considero que es imprescindible que se haga una comisión de investigación de todos estos años, desde el año 2000 en que Florentino Pérez es nombrado presidente del Real Madrid, hasta hoy mismo prácticamente. Una comisión de investigación en ayuntamientos y comunidades que han tenido tratos especiales con el presidente del Real Madrid y otros, y que aprovechando el centro de sentencias del Consejo General del Poder Judicial, se analice una por una todas las sentencias que guardan relación con Florentino Pérez Rodríguez. No solo esto. Hace falta ver 2 ámbitos de actividad. Uno, el puramente político y empresarial. Empresas de Florentino Pérez Rodríguez y el poder político expresado en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, al igual que en otros ayuntamientos y comunidades de España. Por otro lado,
todos los concursos, subastas y demás milongas que se van realizando a lo largo de todo este periodo y que son adjudicadas. Quiero decir, hace falta de los ayuntamientos que se creen comisiones de investigación, como le pedimos a Rita Maestre Fernández, concejal portavoz de la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, para que se lo entregue por descontado a la alcaldesa doña Manuela Carmena, ya con pocas ganas de meterse en follones, y que se lo entregue a los portavoces de los grupos del ayuntamiento para que en pleno conozcan que hemos dirigido nosotros personalmente un escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial contra el uso y abuso en los tribunales de don Florentino Pérez Rodríguez, que logra con todo tipo de argucias, desigualdad de las partes y en vez de impartirse justicia en los juzgados se perpetra injusticia. Hablamos en este escrito de la utilización de una plataforma presuntamente delictiva según la Guardia Civil, EICO Online Management Reputation S.A., financiada con dinero público y privado. Tenemos unos cuantos casos conocidos que participan en la financiación de esa plataforma presuntamente delictiva, que teóricamente tiene como misión mejorar la reputación de gente como Florentino Pérez Rodríguez, Lucía Figar, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, otros políticos, pero no solo esto, también tiene como misión deteriorar la imagen de los enemigos políticos y de los enemigos empresariales o periodísticos en el caso de Florentino Pérez y otros. Tanto Florentino Pérez Rodríguez como el consejero delegado de Mediaset, Pablo Basile, presidente de la 4 y Telecinco, mejor dicho, consejero delegado de la 4 y Telecinco, contratan a un personaje siniestro, hoy imputado, que se llama Alejandro de Pedro, que no solo trabaja para Florentino Pérez Rodríguez, Pablo Basile, la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, etcétera, etcétera, por lo que están todos imputados. Porque con dinero público se paga la mejora de imagen de unos políticos que dejan mucho que desear. También se utiliza para mejorar la imagen de Tomás Gómez, alcalde de Parla en su día. Es impresionante cómo se junta el hambre con las ganas de comer. Alejandro de Pedro, un personaje siniestro, un personaje, digamos, de Internet, un personaje que manipula la información que va apareciendo en los buscadores, en el sentido de cuando hay una mala información sobre Lucía Figar, a continuación él se encarga de meter 12 buenas para tratar de que la otra prácticamente quede difuminada. Cuando no solo ocurre esto, sino que además ponen artículos periodísticos difamando a la persona que ha criticado a Lucía Figar, a Florentino Pérez o a quien sea. Esto es un delito casi contra el derecho a una información veraz por parte de los ciudadanos. Y Florentino Pérez reconoció públicamente ante el juez Eloy Velasco que pagó 300.000 euros, un año y medio, más o menos, un poco más, dinero del Real Madrid, por cierto, para mejorar la imagen suya. En realidad, aunque él diría que es para mejorar la imagen del Real Madrid. El Real Madrid no necesita mejora de imagen porque el equipo del Real Madrid es lo que es por muchas y variadas razones, pero es indudable que no necesita ninguna mejora de imagen. Pero el que sí que la necesita se llama Florentino Pérez Rodríguez, al que poco a poco le van saliendo los casos por todas las partes del país. Primero fue Oloz, en la que encontraron un talón pagado a una fundación que tenía que ver lógicamente con el viejo y desaparecido partido de Jordi Pujol. Luego fueron apareciendo casos más sangrantes, como sería el de Son Espases en Baleares, en el que tuvieron que declarar Florentino Pérez y Villarmir. Florentino Pérez siempre que ha podido ha declarado por videoconferencia, claro, faltaría más. Pues todo el mundo suele tener que ir a los juzgados, pero el caso de Florentino Pérez, videoconferencia, hasta que llega el caso de Eloy Velasco, que le obliga a ir al juzgado y provoca una queja de Florentino Pérez que dice que él tiene muchísimo trabajo, que tiene miles de trabajadores en 1000 empresas por el mundo y que parece, y en el fondo lo que trata de decir es que no parece razonable que él tenga que estar ante las cámaras que rodean un juzgado en la Audiencia Nacional. Bien, poco a poco va saliendo, se va desenrollando la madeja
y poco a poco esperamos que Eloy Velasco cumpla con su misión y desembroce completamente la operación Púnica, tras ver la operación Gürtel, en la cual también el imputado más importante denunció que había pagado comisiones a empresas como ACS y OHL. Poco a poco, como un rosario continuo, van apareciendo casos y más casos a lo largo y ancho de toda España. Nosotros consideramos que a lo largo de estos años, para poder defender este tipo de actuaciones, Florentino Pérez Rodríguez ha interpuesto querellas 1000 contra periodistas que se han atrevido a denunciar sus andanzas, tanto en el mundo empresarial como en el mundo deportivo. Y los que lo conocen bien, indudablemente, han pasado por los tribunales. En estos momentos esperamos del Consejo General del Poder Judicial que abra esa comisión de investigación analizando las sentencias que tienen que ver con Florentino Pérez Rodríguez y que de una vez para siempre acabemos en España con aquella gente que se considera que pueden ser impunes ante todo. Dicho esto, a lo largo de a partir de las 12:30 y como otros días hablaremos de más cosas. Hablaremos por descontado del Partido Socialista. ¿Cómo no vamos a hablar del Partido Socialista? Y hablaremos también de cómo se puede romper un partido. Hablaremos de la gente que han rodeado a Juan Luis Cebrián a lo largo de los años. Veremos cómo una persona de la derecha más clara en la época franquista, con 29 años se hace al frente, se hace director, consigue ser director de un periódico nombrado por la gente más carca del pasado franquista estamos hablando, y que tendrían que ver mucho en la transición. Y seguramente son los personajes que más daño han causado a España, puesto que a partir de ahí, esa farsa que supone que los hijos de los asesinos del régimen de Franco, unos y otros, unos en un campo, otros en otro, unos por decirlo de alguna manera, sin las manos manchadas de sangre y otros con las manos manchadas de sangre. Pero lo que es indudable es que aquella gente se mezcla con los hijos de las víctimas muertas, asesinadas por Franco tras juicios sumarísimos. Unos y otros se juntan y preparan una transición que fue, para España, el mayor mantra falso de todos los tiempos. Nada se resolvió en la transición, tan nada que hoy, 2016, todavía no hemos resuelto los problemas y, sin embargo, la factura está ahí y todavía no se ha pagado. A las 12:30 hablaremos del Partido Socialista, de Felipe González, de Juan Luis Cebrián y de tantos otros que conocimos a lo largo de los años y que durante un tiempo nos pudieron engañar. 1993-1996 es un periodo nefasto en la historia del régimen monárquico español. Los años 2011-2015 suponen la abdicación del rey y la existencia de otro presidente de gobierno que es nefasto para España en el sentido de que las cancillerías de todo el mundo lo consideran un presidente corrupto que no debería estar ejerciendo. Solo el hundimiento de la democracia liberal en Europa permite que un personaje así pueda estar en la presidencia de gobierno y que en Europa el Consejo de Europa llegue a declarar que España no es un Estado de Derecho. Esta es nuestra realidad. Complementario de todo, periodistas como Eduardo Inda, como Antonio García Ferreras, que son acólitos de este personaje que veis aquí, este personaje que entra en los juzgados y que espero que tenga en su momento la sentencia correspondiente. El periodista Eduardo Inda se atreve en su periódico a criticar al juez que casualmente ha tenido declarando como testigo a Florentino Pérez Rodríguez. Eduardo Inda es de lo más negativo de la profesión periodística y, como todos los que juegan con las cartas marcadas, tenía que formar parte del grupo de este personaje que deja mucho que desear, como García Ferreras al frente de La Sexta y como esas televisiones basura
que han emponzoñado completamente la vida política española y que lógicamente tendrán que pagar por todos sus actos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, queridos amigos, buen sábado lluvioso en Madrid y espero que tengáis un buen sábado con buen tiempo en otras partes de España y del mundo. Saludos a todos, nos vemos al mediodía.